Bueno amigos, seguimos hablando de esta esquina de Carmelita donde vivió ese conde de Tovar, que a mí me recuerda la canción de Joaquín Sabina, cuando dice comunista en Las Vegas o taxista en Nueva York. Bueno, el conde de Tovar era eso, un revolucionario que iba a las reuniones revolucionarias montado en una sillita de mano que le iban llevando unos esclavos. Bueno, eso es lo que me recuerda. Pero ahí vivió una señora que vale la pena mencionar, ahí cerquita de la esquina de Carmelitas, que se llama Antonia Esteller Clemente Camacho y Bolívar, que ella es sobrina bisnieta del Libertador. Les cuento que en los años 20, ahí quedaba el San José de Tarbes, y me cuenta mi papá que era un adolescente en la época que ellos iban, como quien dicen, a fijonear a las muchachas, porque el San José de Tarbes quedaba de Carmelitas a Yaguno, y estaba la señora sentadita ahí, una señora bien flaquita, y todos la veían con respeto y reverencia, porque era sobrina bisnieta de Simón Bolívar, o es decir, bisnieta de Antonia de Bolívar, la hermana del Libertador. Entonces, como les cuento, ahí quedaba el San José de Tarbes. Enfrente del San José de Tarbes quedaba un colegio que fue famosísimo, que ahí les muestro también una foto del colegio Chávez. Y ahí queda, fíjense, ahí queda la avenida Urdaneta. La avenida Urdaneta es una avenida importantísima. Yo quiero recordarles que la avenida Urdaneta se amplía en la época de Pérez Jiménez. Eso eran callecitas estrechas como era toda Caracas. Entonces cuando llega Pérez Jiménez, por allá por el año 52 o 53, 1952 o 1953, derriban o ruedan, no sé cómo decirles, todas las casas que estaban del lado sur hacia atrás. Ahí queda la iglesia de Santa Capilla. Santa Capilla, les recuerdo que la construyó Guzmán Blanco a imagen y semejanza de una Santa Capilla que hay en París, que la construyó de una sola nave. Después se le añadieron dos naves, pero cuando se hace la avenida Urdaneta, se le tumba un pedazo a la nave, vamos a decir, derecha. La nave derecha porque estamos hablando en el sentido del padre que está dando la misa, pues a su derecha. Entonces derriban esa nave y la hacen más atrás. Pero ahí queda una cosa importantísima, por eso les digo que cuando hablamos del cuadrilátero histórico hablamos de historia. Queda la academia que hoy se llama José Ángel Lamas, Academia de Música. Ahí quedaba una academia que era de música, que era donde estaba el maestro Vicente Emilio Sojo. Amigos, de ahí salieron todos los músicos o los músicos más importantes venezolanos, o por lo menos una serie de lumbreras. De ahí salió Antonio Lauro, Vencio Castellanos, Pedro Antonio Río Reina, todos pasaron por ahí. Juan Bautista de la Plaza tiene algún parentesco conmigo, que era quien tocaba el órgano en las ocasiones solemnes en la Catedral de Caracas. O sea, que me cuentan que cuando suena ese órgano, bueno, a uno se le erizan los vellitos. Entonces, esa academia es muy importante. Yo tengo algunas anécdotas del maestro Sojo porque les voy a decir, y si alguien puede que me lo discuta, que mi papá es el alumno más veterano que existe hoy en día del maestro Sojo. Que mi papá recibió clases de solfeo del maestro Sojo, le estoy hablando del año 1923. Y ojalá pues haya alguien que sea anterior, pero lo dudo. Entonces, yo tengo una serie de anécdotas del maestro Sojo, les voy a comentar algunas que me ha dicho mi papá. Una es que él no usaba reloj. Él decía que no se debe usar reloj, porque un profesor da la clase hasta que el alumno entienda. Y él era una persona devota de su profesión, devota de su deber de maestro, y se quedaba hasta que todo el mundo entendiera. O sea, un músico de ese calibre, ustedes han oído los aguinaldos venezolanos, lo bellos que son. O sea, Niño Lindo, todas esas cosas, eso el maestro Sojo fue el que los recopiló y les dio forma, les hizo los arreglos y los dio a la luz, y por eso los cantamos hoy en día, gracias al maestro Sojo. Cantaba a veces como la segunda voz. Él fundó el primer orfeón venezolano que se llamó el Orfeón José Ángel Lamas, y ahí la primera voz la hacía nada más y nada menos que Teo Capriles, el famoso ciclista. Esa era la primera voz. Y el maestro Sojo de vez en cuando hacía la segunda voz. Bueno, otra de las anécdotas que me cuenta mi papá es que él, cuando terminaban las clases, mi papá asistía de 5 a 6. El maestro Sojo se paraba en la puerta afuera, en esta esquina, pues en esta calle de Carmelita a Veroes, y se ponía aquí el bastón atrás, y él se recostaba del bastón y se quedaba algo así. Él se recostaba así del bastón y esperaba que salieran los alumnos, y los alumnos le iban preguntando cosas o lo saludaban y demás. Era un hombre pues muy devoto de su deber. Ahora fíjense, esa academia de música quedó igualita
La fachada la echaron para atrás unos cuantos metros y la dejaron, según me cuenta mi padre, pues que la conoció bien, idéntica. Por supuesto, por dentro se perdió alguna cosa, se redujeron los espacios, le quitaron el zaguán y algunas otras cosas, pero esa esquina, pues toda esa parte de la calle se echó para atrás. Bueno, estamos en Carmelita. Si no vamos para el oeste, nos salimos del cuadrilátero histórico, pero llegamos a una esquina que todos ustedes conocen y que hoy en día es emblemática y que hoy en día estaría incluida en el cuadrilátero histórico, que es la esquina de Yaguno, por aquellos acontecimientos que nos quedaron grabados toda la vida. Pero les quería decir que esa avenida Urdaneta es como el centro del poder. Si seguimos de Yaguno, llegamos a Bolero y de ahí llegamos a Miraflores, que es donde está el centro del poder en Venezuela, la construyó Joaquín Crespo. Pero Carmelitas tiene montones de anécdotas. Ahí al lado está la iglesia de Altagracia, que era la iglesia de mulatos. Esa iglesia la construyeron los mulatos, bueno, con sus reales y tal. Primero fue una pequeña ermita y dicen que molestaban a las monjas carmelitas, porque desde la torre de la iglesia los muchachos fisgoneaban a las monjas. Y hay una anécdota excelente, ¿no? Ustedes saben que ahí está el Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela se construyó la primera edificación en la época de Isaías Medina Angarita. En ese momento están haciendo las bóvedas, y esa anécdota la cuento de primera mano. Estaban haciendo unos muros gigantescos en las bóvedas donde iban a guardar el dinero. Y estaba un hombre humilde de pueblo ahí, al lado de uno de los ingenieros que estaba construyendo. Y el hombre humilde le pregunta al ingeniero: mire señor, ¿y para qué son esos muros tan gruesos y con tanto acero? Entonces el ingeniero le contesta: pues claro, eso es porque ahí van las bóvedas, ahí es donde está el dinero. ¿Y saben lo que le contestó el hombre de pueblo? Le dijo: va así es, como si por ahí es que se fueran los reales. Porque el hombre de pueblo pues estaba clarísimo que los reales del país no se nos van por los muros, sino porque se los lleva alguien más. Bueno amigos, hasta aquí llegamos con este programa del Cuadrilátero Histórico. Siempre nos quedarán muchas cosas de seguir hablando de Caracas en nuestro afán caraqueñista, para que cuando vayamos a la ciudad, miren, nos divirtamos haciendo turismo e imaginándonos todas esas cosas, imaginándonos a ese conde de Tovar cargado por sus pajes yendo a las reuniones revolucionarias, o nos imaginemos a aquellos hermanos Pérez allá en la esquina del Chorro con su chorrito. Y ahora vamos a nuestra acostumbrada sesión Educando a nuestros padres.